Soy Daniel Cutrera y en nombre mío y en nombre del equipo docente les doy la bienvenida al taller de diseño arquitectónico de la mañana. Bienvenida a un formato inusual en el cual nos vamos a relacionar, que es este formato a distancia, lejano al taller presencial, que es aquel en el que habitualmente nos movemos y que en este momento añoramos y que seguramente pronto recuperaremos. Estoy grabando esto en mi casa, en situación de cuarentena, por lo cual seguramente en algún momento van a escuchar sonidos domésticos de fondo. Esto será recordado cuando todo esto pase y volvamos a escuchar esta charla, como parafraseando a García Márquez diría, la enseñanza de la arquitectura en los tiempos del coronavirus. Voy a presentarles la programación de este año con el relato de un recorte de la historia de la arquitectura, en el cual el protagonista es este señor de la imagen, el arquitecto Le Corbusier. Le Corbusier, un maestro de la arquitectura moderna, al cual vemos aquí en su estudio, recibe en el año 1949 el encargo de presentar un nuevo plan urbanístico para la ciudad de Bogotá, en Colombia. Le Corbusier, que en este momento se encontraba probablemente en el tope de su producción arquitectónica, decide, para concentrarse, mudar gran parte de su estudio, es decir, se trasladan a una especie de retiro arquitectónico para poder concentrarse en este proyecto. El lugar elegido para este retiro arquitectónico es un lugar de la costa mediterránea donde Le Corbusier y su equipo alquilan una vivienda. Dice la anécdota que recojo del arquitecto Daniel Johnston, publicada en la revista Arc, que a la hora de comer eligen su primer día un pequeño chiringo donde los atiende un señor Thomas y su esposa Marguerite, y que la relación que establecieron con esta pareja, con su comida, con su manera de vivir el lugar, las enseñanzas que recibieron de este hombre que amaba el Mediterráneo, hizo que Le Corbusier decidiera, una vez que su equipo se retiró del lugar, quedarse otros 15 días a disfrutar este lugar en compañía de Thomas y Marguerite. Le Corbusier vuelve en las Navidades de ese mismo año y comienza allí a pensar el proyecto de su vivienda, una vivienda en la cual pasaría gran parte de los últimos 15 años de su vida. Esta vivencia y su correlato proyectual da como resultado esta unidad de vivienda que Le Corbusier proyecta inscripto en sus preocupaciones. Le Corbusier no es ajeno a la realidad de Europa, que en la posguerra está necesitando unidades de vivienda, y hace una serie de propuestas, propuestas de industrialización de la vivienda, de producción masiva de la vivienda, lo cual requiere del estudio de las medidas mínimas del habitar, el estudio de la ruptura de los estereotipos de vivienda para reconceptualizar el modo de habitar. Le Corbusier pone en práctica en su propia vivienda estos conceptos, y las situaciones de estar, de comer, de dormir, los usos sanitarios son repensados, reubicados. La vivienda tiene un concepto espacial dinámico que permite además superponer usos o lugares para distintos usos. El único
el único hábito, el de cocinar, que no incluye la vivienda, no lo incluye porque está compartido con el restaurante de sus amigos, introduciéndonos a su vez en un tema que hoy es un debate contemporáneo, que es el concepto del cohabitar. Le Corbusier comenta que proyecta Le Cabanon en una hora, y probablemente haya sido así. El croquis que vemos a la izquierda, el croquis de idea, probablemente haya sido resuelto en una hora como resultado de sus estudios acerca de la vivienda. La idea es muy clara: disponer el equipamiento para los distintos hábitos, los distintos ritos del vivir en el perímetro, dispuesto en una forma de aspas que luego reiteraría en muchos de sus proyectos, y colocar al hombre en el centro. El hombre, que además es la medida de todas las cosas, por supuesto un hombre ideal, es decir, un concepto humanista a partir de la idealización del hombre, que queda plasmado en sus estudios de medida que vemos en el croquis de la derecha, el del modulor, es decir, las medidas 366 por 366, como la altura, y cada una de las medidas que tiene el equipamiento está regido por el modulor. En su estudio se desarrollan los planos de detalle de este equipamiento, que es producido industrialmente en talleres de carpintería de una isla cercana, en Cerdeña, para luego ser montados en el lugar. La estética del interior del Le Cabanon es la estética del diseño industrial, del uso del monomaterial y los colores plenos. Es un punto particular dentro de este armado de la vivienda, el cuadro de Le Corbusier en una de las paredes del pequeño hall de entrada, que además incluye la puerta que vincula con el restaurante, utilizando la arquitectura como soporte de otro de los medios de expresión, como es la pintura. Esta estética se ve completada por el bañado de luz producido por las aberturas que además permiten cuidadosamente enmarcar partes del paisaje elegidos por Le Corbusier. Estas carpinterías son el único dato que podemos descubrir como una intervención moderna en la estética exterior del edificio, estética que está armada a partir de las tipologías del lugar, con un uso artesanal de la madera frente al uso industrial interior, una estética que no se aleja o se aleja muy poco de las construcciones de los lugareños. Esta obra polémica de Le Corbusier es a veces olvidada y a veces criticada, pero es la obra de un Le Corbusier maduro, un Le Corbusier que vuelca en ella gran parte de sus preocupaciones y sus investigaciones, pero sobre todo es una enseñanza respecto de una valoración del sitio y del paisaje. Le Corbusier se vincula afectivamente con este lugar y sobre todo se vincula incorporándose a un lugar que tiene una identidad propia. Este croquis del Corbu nos muestra el afectuoso relevamiento que hace del lugar, el dibujo de sus acantilados, el mar, su vegetación e incluso la incorporación de sus habitantes a través de estas dos mascotas de sus amigos. En este lugar el Corbu decide intervenir de la manera más sigilosa posible, más criteriosa, de tal manera de no cambiar la identidad del lugar. Me resulta interesante pensar que mientras Le Corbusier pensaba y construía su vivienda en el Mediterráneo, estaba terminando de construir la unidad de habitación de Marsella y comenzaba a pensar
el proyecto para la ciudad de Chandigarh, es decir, la única ciudad de las 40 que proyectó Le Corbusier, en la cual llegó a intervenir. En esta ciudad no solo proyecta urbanísticamente la ciudad, sino que también proyecta sus edificios públicos principales. Aquí vemos la asamblea de Chandigarh. El sitio, el lugar donde debía emplazarse Chandigarh es un valle atravesado por 3 ríos y rodeado por montañas que hoy son parque nacional. Un paisaje en apariencia bucólico, pero en realidad un paisaje que había sido el escenario de guerras internas, guerras religiosas posteriores a la independencia de la India del Reino Unido. Nehru, que era el primer ministro y lo fue durante mucho tiempo de la India, le pide a Le Corbusier que la nueva ciudad debe de ser la imagen de una India contemporánea, una India moderna basada en los valores democráticos y en el gobierno democrático de su nación. Si en el Mediterráneo Le Corbusier había incorporado su proyecto discretamente a un entorno en el cual deseaba preservar su identidad, aquí la idea es una fuerte intervención en un lugar que actúa como soporte de un nuevo significado. Un tema significativo es, por ejemplo, la actitud frente a los elementos naturales. Si en el Le Cabanon, en el proyecto del Le Cabanon, la naturaleza se preserva tal cual es, aquí hay un esfuerzo por producir ciertos efectos que recoge de la cultura local. Hay un palacio, el Palacio Dorado o el Palacio de Oro del siglo XVI, que era objeto de peregrinaciones religiosas, en la cual está armado en torno a un lago artificial por desvío de los ríos y los arroyos. Le Corbusier toma esta idea de este palacio religioso cercano y desvía los ríos, arma una nueva construcción del agua arquitecturizada que hace de soporte a sus edificios institucionales. La arquitectura de los edificios institucionales y de los edificios públicos en general es la depositaria de la comunicación, de la forma que tiene cada sociedad, cada institución de verse a sí misma. Le Corbusier recoge este concepto y lo vuelca en esta escala monumental de su edificio, en la escala monumental de su atrio, en la utilización del agua, en detalles como en este concepto de utilizar la arquitectura como soporte de otras artes, por ejemplo las artes plásticas que veíamos en el interior del Le Cabanon. Este concepto lo lleva a su exterior. La puerta de acceso de la asamblea es un cuadro de Le Corbusier pintado por él mismo, donado por el gobierno de Francia, y que identifica en este gran atrio el lugar de vinculación funcional con el exterior. Probablemente a Le Corbusier tampoco le haya llevado mucho más de una hora en pensar la idea del proyecto del Palacio de la Asamblea. Si observamos, el concepto es básicamente lo mismo. Una organización en aspas, una organización perimetral, donde el centro aquí ya no es el hombre, sino es la organización del hombre, es el lugar de reunión de la asamblea, es el lugar de la democracia, elemento significativo del lugar. Estos espacios centrales tienen una escala monumental, una escala significativa, y a su vez están resueltos introspectivamente. Las aberturas sirven para bañar de luz tanto la asamblea, de luz indirecta, tanto el lugar
lugar de la asamblea, el lugar específico de la asamblea, como la sala perimetral de encuentros informales. El Corvo interviene en este sitio e interpreta este paisaje no solo desde su aproximación visual, es decir, lee detrás del paisaje una cultura, lee detrás del paisaje una historia, lee detrás del paisaje una proyección organizacional de una determinada sociedad, y sus edificios construyen esa visión de identidad del lugar. Este recorte particular de la historia de la arquitectura nos deja abierto temas y espacios donde trabajar y donde intervenir, espacios para conocer. Uno de ellos, sin duda, es la relación de la arquitectura con nuestra sociedad, el reconocimiento de sus necesidades y el ajuste de las respuestas que debemos darles. Un tema particular, el hábitat del hombre, alejarnos de los estereotipos y de aquellas cosas dadas como supuestas para resignificar cada vez el modo de habitar. El uso de la escala apropiada en cada uno de los temas que abordemos, el espacio y la luz y el orden geométrico. El Corvo, en una de sus frases, dice que espacio, luz y orden son las cosas que los hombres necesitan tanto como el pan y el lugar para dormir. El co-living, es decir, temas actuales, temas que resurgen en cada momento y que han atravesado la historia de la modernidad de la arquitectura. Un tema que es apreciado por nuestro taller, las ideas como elemento conceptualizador de un problema y conductor de un proceso de diseño. La materialidad como un fuerte elemento, es decir, un insumo necesario, la materialidad no solo como material constructivo, un material que nos abriga, que nos da aislación, que nos protege del agua, sino la materialidad con su carga de significado, la interpretación del lugar. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. En nuestra cátedra se define con una búsqueda pluralista, es decir, nos interesa acercarnos a la arquitectura desde las múltiples visiones que nos plantean los distintos arquitectos. En esta presentación me he referido solamente a un maestro de la arquitectura y esto parece achicar este espectro del pluralismo, pero sin duda alguna, si recorremos otros maestros o recorremos los arquitectos de la arquitectura contemporánea, seguramente podemos recoger algunos de estos temas y probablemente otros también. Pero en todos vamos a tener un elemento, un tema fundamental, un tema que hace a la relación de la arquitectura con su lugar, la arquitectura con su sitio y la arquitectura con su paisaje. Paisaje entendido como paisaje bucólico en algún lado, paisaje natural, paisaje entendido como paisaje urbano, paisaje entendido como lugar cargado de significado, con identidad, paisaje entendido como un lugar a resignificar. Estos temas, abiertos a la construcción del conocimiento, son retomados por nuestra programación anual. Pero hay uno en el cual nos detendremos especialmente, que es el de arquitectura y paisaje. El paisaje concebido como una manera de aproximarnos al conocimiento del sitio. Si el paisaje es en principio ese concepto de visión lejana de un territorio, en la medida que incorporemos el conocimiento de aquellas cuestiones mensurables, como son sus dimensiones, sus tamaños, su clima, su asoleamiento, y aquellas no mensurables, como son el conocimiento de su cultura, el conocimiento de su historia, iremos construyendo una imagen de la identidad de ese lugar. La arquitectura tiene sin duda una participación intensa en la construcción de esa identidad, ya sea a través de su trama de viviendas
o a través de sus edificios singulares, fundamentalmente los edificios públicos e institucionales. Les vamos a proponer entonces trabajar sobre un paisaje conocido, el paisaje de nuestra ciudad, la ciudad de Mar del Plata, donde nuestras acciones proyectuales tenderán a integrarse o a resignificar este paisaje. Le propondremos a Diseño 1 trabajar sobre un lugar, la Sierra de los Padres, que es un lugar donde la naturaleza tiene una fuerte presencia. La propuesta para Diseño 2 es trabajar sobre un paisaje urbano, es decir, un paisaje en el cual ha intervenido fuertemente la acción de la cultura, de la arquitectura. Es un paisaje además construido en un punto alto de la ciudad donde se puede visualizar como telón de fondo una naturaleza muy fuerte que le da carácter a la ciudad. El lugar de trabajo de Diseño 3 será el borde costero, lugar donde la naturaleza y el paisaje urbano se encuentran. Le proponemos, como solemos hacerlo, trabajar en la primera parte del año sobre la trama de viviendas y en la segunda sobre los edificios institucionales. Fundamentalmente este año dirigidos a la temática de la educación, es edificios institucionales para la educación. Diseño 1 tiene la propuesta de desarrollar en el tramo de vivienda, la vivienda individual, y en la última parte del año un edificio destinado a la educación terciaria. Diseño 2 trabajará sobre la vivienda colectiva de baja densidad y un edificio para educación universitaria. Diseño 3 tiene como tema la vivienda colectiva de alta densidad y un edificio para la educación universitaria, con fuerte presencia de la actividad de investigación propio de la actividad universitaria, de la misma manera que en Diseño 2 donde también se tocarán temas de investigación. Los programas en general son programas más o menos cerrados, especialmente los institucionales tienen una descripción mucho más ajustada de las partes del edificio, pero los de las viviendas tendemos a presentarlos de una manera mucho más abierta, de tal manera de que, establecidos ciertos límites desde el punto de vista pedagógico, permita investigar respecto de las características del programa y construir por parte de cada uno de los participantes, de los estudiantes, un programa de acción propio. En este programa, digamos, hay temas que se repiten a lo largo de las distintas temáticas de la arquitectura, como lo singular y lo repetitivo. Hay temas propios de la vivienda individual, como la relación del exterior y el interior, los temas de privacidad en el caso de vivienda colectiva, los temas de privacidad horizontal y vertical en relación a Diseño 2 y Diseño 3, el tema de la impronta de la escala institucional respecto de una trama de viviendas, es decir, temas reiterados a lo largo de los años que recuperamos en esta nueva etapa. Hace unos años venimos realizando una experiencia que reiteraremos nuevamente este año, es decir, una actividad intensiva en la cual tenemos múltiples objetivos. Uno de ellos es acercarnos de la manera más concreta a nuestra sociedad, teniendo un diálogo con los interlocutores de la misma, y a su vez tener una actividad multidisciplinar. Por otra parte, aprovechamos a integrar equipos de los tres niveles, Diseño 1, 2 y 3, de tal manera
de tener esta construcción, otra modalidad de esta construcción colectiva del conocimiento a la cual aspiramos. Este año tenemos la propuesta para este trabajo intensivo, un trabajo corto pero de gran espesor conceptual. Tenemos una propuesta de desarrollar una intervención en el espacio público de Sierra de los Padres, donde ya esta vez el contacto lo ha hecho la misma sociedad con nosotros para solicitarnos este trabajo, por lo cual trataremos de cumplir de la mejor manera posible. Hago aquí una pausa en la presentación de la programación para recordar nuevamente al Corbu. El Corbu, cuando tenía más o menos la edad de ustedes, el Corbu, que fue autodidacta, realiza un viaje tratando de relevar edificios significativos de la arquitectura. Cuenta la historia que el Corbu se detuvo 4 semanas en Atenas, yendo todos los días a dibujar el Partenón, de lo cual hemos heredado unos fantásticos dibujos, y de los cuales seguramente un ejercicio interesante sería recorrer todo aquel rastro de esta experiencia del Corbu en sus edificios. De la misma manera que el Corbu se acercó a la arquitectura construida para estudiar, la propuesta que hacemos es nosotros también repetirlo en nuestro programa anual. Es así que le proponemos, en la segunda parte del año, realizar un viaje de estudio, es decir, acercarnos a las obras construidas para percibirlas en toda su complejidad. A la luz de la situación actual, toda esta programación tiene un cierto barniz de utopía, en la medida en que no podemos prever los tiempos ni las oportunidades en las cuales desarrollar todo esto. Lo único que tenemos es la convicción de poder de una manera u otra alcanzar los objetivos que cada una de estas tareas propone. A lo largo de este curso les propondremos acercarnos a nuestra realidad, es decir, reconocer las necesidades de nuestra sociedad, de tal manera de proponer con nuestros proyectos las mejores respuestas posibles. Estas respuestas son ideas superadoras de una situación actual. Son en definitiva construcción de conocimiento acerca de la mejor manera de habitar y de construir nuestras ciudades. La presentación de este programa tiene un sustrato de algunas convicciones que hemos estado construyendo a lo largo de los años. Una es la del pluralismo, es decir, la posibilidad de incorporar múltiples visiones de un mismo problema a través de las múltiples arquitecturas posibles. El rol de las ideas, es decir, como conceptualizadoras de un problema, como su rol de interpretación y de guía de una etapa proyectual. La incorporación el estudio de obras realizadas como una manera de alimentar la memoria, elemento básico para producir nuevos proyectos. El rol del sitio, interpretado en este caso y en este año particular, visto desde el punto de vista del paisaje. El rol de la materialidad y de la construcción de los significados en la arquitectura. Todo esto debe ser incorporado a un proceso de proyecto conforme al modo particular que cada uno de ustedes vaya construyendo de acuerdo a sus propias habilidades y a sus propios conocimientos. Lo que hacemos sin duda con este proceso es inducirles, sugerirles algunas metodologías en la convicción de que estas sugerencias
van a ser aportes para que ustedes mismos vayan ordenando su propia metodología de proyecto. Bueno, los dejo con una frase del Corbu pertinente para este año y para el matiz que le hemos dado a la presentación de los trabajos este año. Y paso a presentarles nuestro equipo docente. El equipo está integrado por los profesores adjuntos Eugenio Fernández y Miguel Rótolo. Los jefes de trabajos prácticos, Néstor, Pablo y Mariano. Los ayudantes, arquitectos Martín, Maya, Ireneo, Iván, Paula, Silvana, Martina, Guillermo, Agustín y Juliana. Los ayudantes estudiantes, Francisco, Nahuel, Axel, Maru, Federico, Guido, Adrián, Ailín y Fede. A todos ellos y a todo el equipo, muchas gracias por el trabajo realizado en la elaboración de este nuevo formato, y con todos ellos les doy nuevamente la bienvenida y esperamos vernos personalmente muy pronto. Gracias.